buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Algo Más que Nutrición, alimentando tu deporte. El día de hoy, 27 de mayo, totalmente en vivo desde las instalaciones de Sportiva TV. La verdad es que es un gustazo que nos estén sintonizando, los estamos esperando, recuérdenlo, en vivo por el canal de Sportiva TV, por Facebook Live. Y recuerden que todos los programas de nuestra casa Sportiva TV y sobre todo Algo Más que Nutrición quedan grabados en la plataforma de YouTube para su retransmisión, porque el día de hoy tenemos un tema que es bastante denso, a veces lo vemos un poco complicado, pero por eso trajimos a uno de los mejores profesionales de México para que les hablara de esto. Antes de darle inicio formal al programa, les voy a presentar a mi compañera y amiga, la licenciada Carla Sainz. Carla, buenas tardes. Hola Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola a todos, los saludamos a todos los televidentes con un tema súper interesante el día de hoy, que esperamos también nosotras le podamos entender, ¿no? Aquí sí. con el doctor. Y antes de presentar al doctor, les voy a dar los anuncios parroquiales como cada lunes. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales para las preguntas, algún comentario que tengan acerca del programa. Estamos para servirles. Les voy a pasar las redes, que en Facebook estamos como Algo Más que Nutrición. También tenemos Twitter como @centmx. También tenemos nuestro Instagram como @centmx. Recuerden que todos sus comentarios pueden ser recibidos. Si les da pena ahí aventárselo en vivo, pues los tenemos aquí en el correo de amasnutricion@gmail.com. Y recuerden que todo el contenido que estamos generando lo hashtagueamos con el Alimentando tu Deporte, nuestro querido eslogan. Y pues bueno, amigos, ya para terminar con estos anuncios parroquiales, les dejo la información del próximo taller que vamos a tener en el Centro de Entrenamiento y Nutrición Deportiva, que tiene la temática de hidratación para deportistas. Ya tenemos muy poquitos lugares, así que les dejamos toda la información. Recuerden que por la página de CENT pueden tener todos los pormenores, y la verdad es que el curso está enfocado a que ustedes puedan hacer un análisis y hacer una estrategia de hidratación para sus deportistas, así que toda la información, recuérdenlo, ya sea por el programa, por nuestras redes sociales. Y pues ahora sí, Carlita, a darle, que es moledoya, diría mi mamá. A darle, pues a presentar a nuestro super invitado el día de hoy, al doctor Mario Alberto Pacheco, que es biólogo, doctor en ciencias biomédicas y docente en temas de nutrigenética, ¿no? Pues todo un honor y súper emocionadas, y vamos a aprender también nosotras, Mariana, hoy sí, del la verdad tema. Es que yo digo, no sé qué piensas tú, Mario, pero yo creo que Carlita tiene que refrescar lo que aprendió en clase. No hay más. Claro que sí. Entonces empezamos ahora sí que pues con lo más básico, ¿no, sí, Mario? Sí. Entonces vamos a decirles a nuestros televidentes. El tema de hoy es nutrigenética y nutrigenómica. Entonces vamos a empezar con el concepto básico, que es nutrigenética y que es nutrigenómica. ¿Te parece? Perfecto, me parece muy bien. Miren, de manera general, la nutrigenética y la nutrigenómica son las disciplinas que se encargan de estudiar las interacciones que hay entre los alimentos y nuestros genes. Es a grandes rasgos lo que estudian esas dos carreras. El objetivo final práctico, digamos, que esperan estas disciplinas obtener es lograr en un futuro realizar recomendaciones o planes dietéticos personalizados basados en la genética de las personas, para que entonces, de acuerdo a la genética que tengan, a requerimientos específicos que tengan acerca de la nutrición, se les pueda hacer una recomendación perfectamente personalizada y basada en sus genes. En mi opinión, todavía estamos lejos de llegar a ese punto, pero es el objetivo final, digamos, que buscan estas disciplinas. La complejidad de las interacciones genéticas, la complejidad del genoma y de las interacciones que hay de los genes con el ambiente hacen que todavía estemos lejos de poder realizar esas recomendaciones, pero empezamos ya a conocer buena parte de las bases de estas interacciones entre los genes y los alimentos. A grandes rasgos esa es la definición de lo que sería nutrigenética y nutrigenómica. Entonces digamos que es cómo los alimentos nos modifican a nosotros y cómo los genes que tenemos modifican, digamos, que la interacción que tenemos con esos alimentos, para ponerlo como en una manera más sencilla. No es tanto que nos modifiquen en sí. Imagínense que los genes, podríamos decir a grandes rasgos que los genes son las recetas que tenemos
para fabricar nuestras proteínas. A grandes rasgos eso es lo que hacen los genes. Nos dan las instrucciones para formar nuestras proteínas. Todos, de manera general, podríamos decir que tenemos los mismos genes, no es que tengamos genes diferentes. Lo que tenemos de manera diferente son distintas versiones de los genes, pequeños cambios que hacen que nuestras proteínas funcionen de manera ligeramente diferente o que produzcamos más proteínas o menos proteínas. Ahora, no es que nosotros estemos sintetizando todas las proteínas que tenemos codificadas en nuestros genes todo el tiempo. En algún momento de incluso a lo largo del día, utilizamos ciertas proteínas, en otras horas del día utilizamos otras proteínas. Y dentro de nuestro mismo cuerpo, no todas las células sintetizan las mismas proteínas. Por ejemplo, podríamos decir que las células del páncreas sintetizan ciertas proteínas, los hepatocitos sintetizan otras proteínas, las células musculares sintetizan otras proteínas. Entonces, algo que es importante de nuestros genes es que de acuerdo a señales ambientales tienen que responder y entonces saber de manera simplista, digamos, qué proteínas se necesitan sintetizar en un momento determinado. Entonces, estos genes tienen que responder a señales ambientales. Y una de las señales ambientales más importantes que vamos a tener es justamente los alimentos. Entonces, en buena parte los patrones dietéticos que vamos teniendo van marcando qué genes se están activando, qué genes no se están activando en una persona y qué proteínas se están formando. De tal manera que podemos tener dos personas, vamos a imaginarnos que tenemos dos gemelos genéticamente idénticos, y si les damos patrones dietéticos o tienen estilos de vida diferentes, tendrán una expresión de sus genes diferente. Entonces, en realidad lo que se modifica no es que se modifiquen nuestros genes, sino lo que se modifica es la manera en la que se expresan, qué genes utilizamos y cuáles no. ¿Cómo ves, Marianita? Pues bastante interesante. Tenemos una primer pregunta, nos la están mandando, y nos preguntan que si le podemos decir una definición básica de qué es un gen, porque creo que el auditorio a veces que nos ve no está como tan familiarizado con los términos, entonces, ¿cómo le podríamos explicar de manera sencilla qué sería un gen o de dónde viene toda esta ciencia que es la nutrigenómica, la nutrigenética? Bien, perdón. De manera general, primero podemos pensar que los seres vivos tienen 4 grandes tipos de moléculas que los caracterizan, que son los carbohidratos o los azúcares, los lípidos, que son las grasas de manera general, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas son muy importantes porque nos sirven para muchas funciones dentro de las células. Son las enzimas, entonces prácticamente toda reacción química que se da en el cuerpo la cataliza o la favorece alguna enzima, que son proteínas. Pueden servir de material de construcción, pueden servir de receptores, pueden servir de mensajeros, en fin. Las proteínas tienen muchas funciones. Las proteínas están formadas de aminoácidos. De manera muy simplista se pueden imaginar que las proteínas son trenes. Y esos trenes están fabricados de una serie de vagones que conocemos como aminoácidos. Entonces, para poder formar una proteína, lo que necesitamos es la lista de qué aminoácidos vamos a ir enlazando para formar esos trenes, que a veces pueden llegar a ser muy grandes. En general, los genes lo que guardan es precisamente el listado o las instrucciones para formar nuestras proteínas. Entonces, en general lo que vamos a ver dentro de un gen codificado es la lista de aminoácidos que tenemos que ir colocando para poder formar una proteína. A grandes rasgos eso es lo que sería un gen. Hay otros detalles más finos de lo que es un gen, pero de manera básica entenderíamos que es eso, que son las instrucciones para formar nuestras proteínas. Ok. Para no salirnos del tema que hoy estamos viendo, los genes, etc.,
Yo recuerdo hace, como 19 años o yo creo más, ¿no? Menos, Lo de la menos. famosa oveja Dolly, que empezábamos a hablar como esa parte de los genes, ¿no? Yo creo que las de las personas que nos están viendo ahí en su casa, en su trabajo, pues remontarán la idea de genes a ese tipo de cuestiones, ¿no? Que ya con el avance de la tecnología, del tiempo y de las personas que están estudiando estas ciencias, pues ya ¿cómo decirlo? Pues como que se ha ampliado, ¿no? Ha crecido lo que sabemos en cuanto a información genética. Pero algo que es como muy controversial es esta parte del genoma humano, ¿no? Yo por eso pensaba en Dolly. El genoma sí puede servir, no puede servir, es una realidad. ¿Qué onda con el genoma, Doc? Bueno, para empezar, el genoma, cuando nosotros estamos hablando del genoma, simplemente estamos hablando de toda la información genética que tiene un ser vivo. Si hablamos del genoma humano, entonces hablamos de toda la información que guarda el ADN humano. Cuando hablamos del ADN humano, el ADN, igual así como hablábamos de que las proteínas son grandes trenes formados de aminoácidos, el ADN son trenes gigantescos que están formados de unas moléculas que se llaman nucleótidos. Entonces, esos nucleótidos, tenemos 4 tipos de nucleótidos en el ADN, seguramente la gente en algún momento que ha visto en películas o en libros alguna secuencia de ADN, pues ponen ciertas letras A, T, G o C, esos son los nombres, las abreviaturas de adenina, guanina, timina y citosina, que son los distintos nucleótidos que tenemos. Estos nucleótidos, igual digamos, van formando grandes trenes y esos trenes van formando secuencias de letras. Cuando hablamos del genoma humano es conocer la secuencia de todas esas bases, de todos esos nucleótidos que forman nuestro ADN. Ese es el genoma. Claro. Entonces, de entrada, todos tenemos un genoma. Más o menos en el año 2000 fue cuando se logró saber la secuencia de todo ese genoma humano. ¿De qué tamaño es nuestro genoma? Bueno, más o menos se calcula que es de 3.300 millones de pares de bases, 3.300 millones de letras. Eso es lo que tiene el genoma. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que logramos conocer del genoma. Eso es en general. Entonces, en ese genoma, pues una porción de toda esa secuencia es la que nos da las instrucciones para formar nuestras proteínas. En general, eso es lo que se conoce como genoma. Okay. Muy bien, Mario. ¿Y ese genoma o esas proteínas que nos mencionas, cómo se evidencian o cómo se hacen presentes en una persona? O sea, ¿qué repercusiones tienen? Hablando, vamos a hablar del fenotipo y genotipo. O sea, ¿qué repercusiones tiene eso? O sea, ¿qué características tiene un individuo referente a eso que nos mencionas? Bueno, dado que los genes codifican para proteínas, dependiendo la función que tenga una proteína, será el fenotipo que vas a tener. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo son las características físicas que vemos de un organismo. En buena parte están determinadas por los genes. Ahora, podemos tener personas con los mismos genes, pero que pueden tener fenotipos diferentes. Y esto es, como les decía hace rato, el genoma, la lectura del genoma va a depender de señales del ambiente. Ahora, ¿cómo se puede manifestar? Digamos que tenemos un gen que codifica para una enzima que degrada la lactosa. Entonces, cuando tenemos ese gen tiene que dar las instrucciones para que se forme esa enzima. Cuando dentro del texto, por así decirlo, que tenemos de un gen, de este gen de la lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, podemos tener ligeras variaciones. Estas ligeras variaciones pueden hacer que la proteína llegue a ser incluso no funcional, va a ser incapaz de poder hacer su función. Entonces, en algún caso podríamos tener personas que son intolerantes a la lactosa porque simplemente su enzima no funciona. En algunos otros casos puede ser que las señales que hacen que ese gen se prenda, que ese gen se active, no funcionan del todo. Entonces, a pesar de que tenemos esa proteína, la podemos sintetizar correctamente,
no la producimos en cantidades suficientes o simplemente ya no la producimos. Y entonces tendríamos una persona que es intolerante a la lactosa. Entonces, esa es una relación con un ejemplo que puede haber entre los genes y nuestro fenotipo. Y así lo podemos llevar a ciertas cosas. A lo mejor una proteína tiene que ver con la formación del cabello, y entonces ciertas formas de proteína producen pelo lacio, por ejemplo, otras formas de una proteína ligeramente modificadas provocan un cabello rizado, por ejemplo. Entonces, son según las características que tienen las proteínas que se producen, lo que vamos a tener de fenotipo. Pero puede ser la forma en la que estamos sintetizando nuestras proteínas, o a veces puede ser la cantidad. Si producimos o no producimos una proteína en suficiente cantidad, menos, o simplemente no la producimos. Pues bueno, se fueron como agua los primeros 20 minutos del programa. La verdad es que uno se va sentando y de repente ya que nos vamos a corte. Vamos a ir a una pausa comercial, son algunos segundos, y volvemos con ustedes. Amigos, yo les dije que eran unos segunditos de publicidad de nuestra Casa Esportiva TV. Y pues bueno, regresamos con esto que nos tiene en la mesa hasta en silencio, Carlita. Sí, estamos con cara de sorpresa, sí, de todo misterio. Lo que trae. Exacto. Pero te cedo el micrófono, tú tenías una pregunta ahí pendiente. Adelante. Bueno, es que nos mencionaba el doctor que hay ciertos factores ambientales que pueden modificar los genes. Entonces, mencionaba que uno de esos factores es la alimentación, que es lo que nos preocupa y nos ocupa, Marianita. Entonces, doctor Mario, ¿cómo puede afectar la dieta o los alimentos de esta expresión de genes que nos mencionaba hace rato? Bien, la manera más directa en la que podemos pensar que la alimentación puede afectar la expresión de los genes es la siguiente. Las células se tienen que comunicar, se comunican entre ellas y tienen que recibir señales del ambiente. ¿Cómo son estas señales o cómo es esta comunicación entre células? Se da a través de moléculas, en buena parte. Tenemos muchas células en la superficie de las membranas, tienen proteínas especiales que se llaman receptores, que no tienen otra función más que recibir o captar, unirse a una molécula en particular. Las moléculas que se unen a estos receptores se llaman mensajeros, los podemos llamar mensajeros, hay de muchos tipos. Una cuestión que se ha descubierto es que muchos componentes de los alimentos funcionan como mensajeros. Entonces, vamos a decir, los ácidos grasos, ahora que conocemos un aspecto, los ácidos grasos tienen receptores específicos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, consumimos cierto tipo de grasas, esas grasas tienen receptores en las células. Cuando se unen a sus receptores, lo que van a hacer es que van a mandar señales hasta el núcleo de la célula que van a indicar qué genes se necesitan prender o qué genes se van a apagar, de acuerdo al tipo de ácido graso que se está uniendo. Entonces ahora sabemos
que los ácidos grasos saturados mandan cierto tipo de mensajes, prenden ciertos genes, los ácidos grasos no saturados, los omega 3, etcétera, prenden otro tipo de genes. Así como los ácidos grasos son receptores, hay muchos otros compuestos que les llamamos compuestos bioactivos que hay en los alimentos que tienen sus receptores. En algunos otros casos, la descomposición de esos alimentos puede funcionar como mensajeros para las células. Entonces, las células tienen que responder a ciertas señales para saber qué genes van a activar por un proceso que se llama transcripción y cuáles no. Es decir, cuáles proteínas necesitamos formar en algún momento. Entonces, las células tienen que responder a los alimentos, responden a la cantidad de luz, al tipo de luz, a cuestiones como el estrés, incluso el contacto, etcétera. Entonces, a los radicales libres, me imagino. A los radicales libres, etcétera. Sí, claro. ¿Y dentro de esos marcadores, el ejercicio podría influir en algo? Totalmente, totalmente. El ejercicio, la actividad física es también un aspecto que modifica la expresión de nuestros genes. De nuevo, no modificamos nuestros genes, no modificamos el texto. Imagínense que es un libro, el texto permanece prácticamente inalterado, lo que estamos afectando son ciertas señales que nos dicen qué capítulos vamos a leer y cuáles no. Ahora, hay otro aspecto que es quizás poco conocido por la mayoría de las personas, que es la epigenética. La epigenética es, imagínense que tenemos un libro y sobre ese libro, sin alterar el texto, ponemos marcas. Subrayamos, otras cosas las marcamos a lo mejor con un marcador negro, entonces quedan totalmente censuradas, y eso va a hacer que entonces, poco a poco, poniendo estas marcas químicas, vayamos modificando qué cosas se leen y qué cosas no se leen dentro de ese texto. Esas marcas son marcas químicas y los componentes que necesitamos para poner esas marcas muchas veces vienen de los alimentos. Por ejemplo, se hace mucha publicidad para decir que las mujeres embarazadas tienen que consumir ácido fólico. Pocas veces nos explican por qué. El ácido fólico es una sustancia que, entre otras cosas, va a participar en la donación de grupos metilo. Los metilos son pequeñas marcas que se van a poner sobre nuestro genoma y esas marcas pueden hacer que ciertos genes se expresen o que queden totalmente clausurados. Entonces, ese es un proceso que necesitamos hacer a lo largo de toda la vida. Si no tenemos una dotación suficiente, un suministro adecuado de grupos metilo, entonces esas marcas que tenemos que ir poniendo en nuestro genoma no se ponen de manera adecuada. Por eso podemos tener malformaciones. Ahora sabemos que no solo tiene que ver en el desarrollo, muchas cuestiones como el cáncer tienen que ver con que hay cambios en los patrones de metilación, es decir, dónde pusimos esas marcas dentro de nuestro genoma. Exactamente, entonces hay genes que a lo largo de nuestra vida tenemos que censurar. Si no los logramos censurar después de cierta edad, pueden provocar un cáncer. Habrá otros genes que tenemos que tener activos y si en algún momento por alguna razón se censuran de manera errónea, pueden provocar cáncer u otro tipo de enfermedades. Entonces hay muchas marcas químicas que se ponen y los alimentos ahora sabemos que ponen marcas particulares. Además ahora conocemos otro tipo de interactores que tenemos en el genoma que se llaman microRNAs. El RNA es una molécula parecida al ADN con ligeras modificaciones y sabemos que esos microRNAs también están encargados de evitar que ciertas proteínas se produzcan. Sabemos que los alimentos afectan qué tipo de microRNAs producimos, pero también sabemos ahora que los alimentos tienen sus propios microRNAs. Entonces, cuando comemos ciertos alimentos, también estamos consumiendo ciertos microRNAs que pueden hacer de manera directa que se apaguen o se prendan ciertos genes. Entonces, de manera muy interesante, ahora se sabe que en la leche materna, además de los nutrientes, además de ciertos anticuerpos, ahora sabemos que también van microRNAs. Y esto es muy interesante porque termina siendo que la mamá a través de la leche materna está regulando qué genes se prenden y qué genes se apagan dentro del bebé. Entonces, hay muchísimas interacciones
muchas respuestas que tiene el genoma al ambiente, particularmente a los alimentos. Doc, dentro de esa temática, viendo y conociendo todavía más de lo que nos estás platicando, el nutriólogo tiene que ver muchísimo en esta parte de nutrigenómica, nutrigenética, ¿no? Regularmente es una materia nueva, por ejemplo, en algunas universidades, lo platicábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Yo creo que los que tienen en la currícula actualmente una materia de nutrigenómica, nutrigenética, tiene que estar a la vanguardia, ¿no? En tu conocer, ¿qué papel jugaría el nutriólogo? Ya que este programa muchas veces nos hacen favor de seguirnos algunos nutriólogos, con relación a esta parte de la nutrigenética y la nutrigenómica. Bien, cuando estamos hablando de lo que puede aplicar un nutriólogo en aspectos de la genética, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno es que es necesario, yo les comentaba hace rato, todos tenemos los mismos genes, pero no todos tenemos las mismas versiones de esos genes, ¿de acuerdo? A veces podemos tener pequeños cambios en una que otra letra de nuestros genes, y eso puede provocar que entonces quizás algunos alimentos podamos metabolizarlos más rápido, otras personas podrán metabolizarlos mucho más lento y otras personas quizás no puedan metabolizar esos alimentos. Si los nutriólogos empezáramos a conocer la genética de la persona, podríamos saber para algunos genes, ahorita todavía estamos lejos de saberlo para todos, pero para algunos genes, qué versiones de esos genes nos pueden hacer que ciertos alimentos se puedan metabolizar más rápidamente, sean más recomendables para una persona, cuáles no sean recomendables. Ese es un punto. El otro tiene que ver con esto que les comentaba ahorita, de que los alimentos, muchos componentes, muchas moléculas de los alimentos sirven como mensajeros. Entonces, ese es el otro punto, que sin saber de manera específica la genética de una persona, sí empezamos a conocer qué tipos de mensajes están dando los distintos alimentos. Entonces, de alguna manera, los nutriólogos tienen que empezar a conocer de manera general qué tipo de mensajes dan no solo alimentos específicos, sino los patrones dietéticos distintos que se tienen. Ahora se están empezando a hacer estudios donde se empieza a ver, de acuerdo a diferentes patrones dietéticos, qué genes prende una persona, qué genes prenden otras personas. Y de acuerdo a eso, se empiezan a ver los posibles estados de salud que pueden tener estas firmas de expresión genética, que se dan, entre otras cosas, por la manera en la que comemos en general. Entonces, ahora, por ejemplo, se sabe que ciertos patrones dietéticos, vamos a decir la dieta mediterránea, pues tiene un patrón de expresión particular, y que otras dietas, la dieta occidental o dietas más basadas en alimentos procesados, grasas saturadas, etcétera, tienen una expresión genética distinta. Entonces, el empezar a conocer esos patrones, pues también un nutriólogo tiene que saber, de acuerdo a la dieta que tiene una persona, qué rutas metabólicas, qué vías genéticas son las que se están activando y cuáles no. Entonces, Mario, comentábamos hace rato, cuando estábamos afuera, justo esto que nos estabas platicando de que era como todo un mundo, ¿no? Esto de las rutas metabólicas y que apenas estamos en pañales conociendo todo esto. Y hablábamos de las pruebas de ADN que se están haciendo, que ahora están muy de moda para nosotros los nutriólogos, que tengamos una herramienta. ¿Qué tan viable y en qué nivel estamos en respecto a estas pruebas de ADN que ahorita son un boom, ¿no, Mariana? Que todos los nutriólogos y todos los pacientes llegan pidiéndonos estas pruebas. Entonces, ¿qué sí y qué no de estas pruebas que se están ahorita haciendo nos pueden ayudar a nosotros los nutriólogos, Mario? Bueno, aquí hay que ser muy cuidadosos, hay que tener mucho cuidado de no caer en charlatanerías. Vamos a verlo, tenemos más o menos 33,000 genes, ¿de acuerdo? De esos 33,000 genes, muchos de ellos son polimórficos. ¿Qué quiere decir polimórficos? Que de ese gen, en la población podemos encontrar muchas versiones diferentes.
Esas distintas versiones, vamos a decir, si hablamos de un gen en particular, unas personas que tienen una variación, pues pueden hacer que metabolicen más rápido cierto alimento, pero otras personas pueden hacer que lo metabolicen más lentamente. El problema es que los genes no actúan solos, no actúan aislados, interactúan con muchos otros genes. Entonces puede ser que cuando se activa un gen, eso provoca que otro gen se prenda más o se apague, y eso puede ir modificando otros, se van dando cascadas de señalización. Las pruebas que están actualmente en el mercado, pues lo que van haciendo es que de acuerdo a los genes que mejor conocemos y a las variaciones que mejor conocemos y qué efecto tienen, se pueden hacer ciertas recomendaciones. El problema es que no se analizan todos los genes, no se analizan todas las variaciones, y está este aspecto que les comentaba ahorita. Únicamente en estas pruebas, únicamente lo que estamos viendo es el texto del libro, pero tan importante es el texto del libro como las marcas que se ponen, y las pruebas que se están haciendo actualmente están lejos todavía de que comercialmente analicemos las marcas que se ponen. Entonces, actualmente, en general, yo creo que las recomendaciones, salvo que una persona tenga padecimientos genéticos muy específicos y fuertes, que es lo que nos podrían dar esas pruebas, para una persona común, digamos, que no tiene algún padecimiento genético, las recomendaciones que les podrían hacer basados en su genética no irían más allá de las recomendaciones que les podrían hacer los nutriólogos de manera general. En el futuro se espera que podamos conocer más las interacciones entre genes y el ambiente para poder desarrollar más específicamente un detalle. Ahora, es algo que apenas se está comenzando a estudiar, hacen falta muchos estudios, incluso dentro de la literatura uno puede encontrar artículos o investigaciones que nos apuntan a que ciertos alimentos para ciertos genotipos, para ciertas variedades de genes, pueden ser benéficos, otros estudios nos dicen que no tiene mayor impacto y otros quizás nos dicen lo contrario. Entonces, actualmente, que a uno le hagan un análisis genético, perfecto, nos va a dar información de nuestros genes, pero de eso a poder llegar a dar recomendaciones muy específicas para obtener cierto resultado, todavía estamos algo lejos de eso, a mi parecer. Pues ya lo oyeron de mano de un experto en la materia, todavía nos falta. Nos falta. Y lo digo porque seguramente a ti que nos estás viendo que eres nutriólogo, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Ahorita que estoy recordando, llegaron a ofrecerme igual marcadores para suplementación deportiva. Con creatina, con suero de leche, etc. Pero pues ya con lo que me está aquí contando Mario, pues ya me Pues ya desilusionó. no. Sí. No, sobre todo esto que dice que es muy complicado, ¿no? O sea, que si tenemos 33,000 genes, pues es imposible que todas las marcas y todo salga en un estudio tan general, ¿no? Tendría Exacto. que ser algo como mucho más Pues ahí se los avanzado. dejamos para la conciencia de cada uno de ustedes. Vamos a hacer un corte comercial, igual son 30 segundos de publicidad y volvemos con más con ustedes. Es que ya no se puede. Y pues bueno amigos, regresamos. Yo les volví a decir 30 segundos y nos quedamos con una pregunta que ahorita le estábamos haciendo a Mario fuera del aire,
que nos quedamos con la parte, por ejemplo, de la dieta mediterránea. ¿Por qué la retomo? Porque en algunos programas hablamos de dieta mediterránea y siempre es algo que no sé por qué a todos les genera cosquilla, ¿no? Sí, el consumo de más pescado, de aceites de oliva, etc. Pero ahorita nos estabas diciendo esta pues como correlación que puede tener la expresión de los genes con el consumo, por ejemplo, de una dieta mediterránea. La pregunta va en sentido, nosotros, por ejemplo, de manera occidental, a lo mejor la calidad del pescado que se consume en Europa, por ejemplo, el aceite de oliva, etc., o la disponibilidad de ciertos alimentos que allá se tienen, ¿nos beneficiaría a nosotros, como americanos tal cual, o es lo mismo? No sé si estoy planteando bien. Pues, no es que sea exactamente lo mismo. Todos los patrones dietéticos van a afectar de manera diferente nuestro genoma, absolutamente todos. Hablando de la dieta mediterránea, quizás una de las cosas por las que puede haber un sesgo es que es una de las dietas que más se ha estudiado, es ese patrón dietético y la expresión, el efecto que tiene la expresión de los genes se ha estudiado más, es de las que más se ha estudiado. Sin embargo, no quiere decir que sea el único patrón dietético recomendable o sano. Yo lo que les recomendaría siempre es que mantengan la dieta lo más diversificada que se pueda. Okay. Yo creo que eso es lo principal. Y la calidad de los alimentos, pues bueno, eso es en cualquier patrón dietético que uno pueda tener, siempre la mejor calidad que se pueda tener de los alimentos es lo mejor. Alimentos más frescos, no industrializados, con no tan salados, no tan dulces, no tan grasosos, es lo importante. Es muy importante que la gente ubique que no es que tengamos alimentos buenos totalmente o alimentos malos totalmente, son las cantidades y eso los nutriólogos lo saben perfectamente. Entonces, ese es el punto que yo diría. La dieta mexicana, yo siempre lo he dicho, es una dieta adecuada, pero a veces perdemos el punto de vista, se lo insisto mucho a mis alumnos. Si hablamos del tamal, bueno, el tamal originalmente, el tamal pues era un platillo, digamos, que se hacía en ocasiones especiales. Claro. Vamos a decir, cuando la gente todavía tenemos expresiones como va a haber mole, es porque cuando había una ocasión especial, sí, claro, era porque se hacía el mole. Sí, claro. Pero no era una cuestión que se comía diario. El tamal es lo mismo, hacer un tamal, digamos, en el proceso tradicional no es nada sencillo. No era que las personas hicieran tamales diario. Entonces, comían tamales en ocasiones especiales. Y eso es lo que ha pasado un poco con la dieta mexicana. Los platillos que eran ocasionales o especiales se han convertido en platos cotidianos y ahí es donde está el problema. Pero vamos a decir, hay muchos platillos que son asados, tenemos una variedad de quelites, tenemos una variedad de verduras, de nopal, etcétera, que es totalmente sano. No tiene que ser necesariamente mediterráneo. En México podemos armar dietas muy sanas. El problema es ese, que desbalanceamos los distintos alimentos y convertimos, ese es el gran problema de ahora, convertimos alimentos que se consumían en ocasiones especiales, ahora los consumimos de manera cotidiana y ese es el gran problema. Sí. Mario y Marianita, no sé, ahorita que decía de la dieta mediterránea, bueno, igual siempre llegamos al mismo punto, ¿no, Mariana? Pero lo de las dietas vegetarianas y veganas, que ahora están muy de moda, que en realidad no sabemos pues qué impacto tienen, ¿no? Pero como dice Mario, esas no están tan estudiadas como la dieta mediterránea, pero a lo mejor también pueden tener cierto impacto en esto que mencionabas de la epigenética, porque ahora ya la carne y todo el producto animal está súper satanizado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto... A lo mejor esta dieta vegetariana, digo, no sé, pero se me ocurre que tanto esta dieta vegetariana nos podría beneficiar o no, genéticamente hablando, Mario. Bueno, ahí es meterse ya lo metemos en es meterse en camisa de 11 varas. Yo insisto, quizás lo mejor es tener la mejor calidad de alimentos y la mayor diversidad. Somos una especie que de las que quizás consume mayor diversidad
de alimentos, y desde mi punto de vista esa es la riqueza que podemos tener. Ahora, la misma dieta, pocas veces nos damos cuenta de eso, pero la dieta que ha tenido nuestra especie a lo largo de su historia ha ido moldeando nuestra especie. La especie humana es como es, en buena parte por lo que ha comido. Entonces, vamos a decir, el empezar a consumir la médula de los huesos, por ejemplo, que era rica en grasas, pues permitió el desarrollo del cerebro. Claro. Y el hecho de que cocinamos los alimentos, pues hace de que tengamos intestinos mucho más cortos, tenemos músculos en la mandíbula mucho más pequeños en comparación con un chimpancé o con un gorila, porque nuestros alimentos son más suaves. Entonces, a lo largo del tiempo, la especie se ha ido modificando por nuestra dieta. Y nuestra dieta está compuesta de pescado, de carne, de frutas, de verduras. Desde mi punto de vista, eso es lo mejor. Entiendo las preocupaciones o la idea que tienen las personas que son vegetarianas y veganas, es totalmente respetable, pero siempre y cuando lo que consumamos, el pescado, la carne, el pollo, sean de buena calidad, no tengan cosas añadidas, no le veo ningún problema a que tengamos distintos patrones. Ahorita por WhatsApp me están haciendo una pregunta y me dicen que con esta parte de la modificación, si existe modificación genética, por ejemplo, de alimentos. En específico me hacían el comentario hacia la leche, que igual el grupo de nutriólogos están hoy viendo el programa, y que en algún artículo leyeron que ahora la industria de la leche está haciendo modificaciones genéticas a la leche tal cual, para que dure más, para que tenga más, pues una caducidad mucho más amplia, y que no se utilizaran, por ejemplo, ahora que está muy de moda y satanizado esta parte de los antibióticos en la leche. ¿Se puede llegar a eso? ¿O realmente es así como ya ciencia ficción o no sé cómo decirlo? Bueno, actualmente somos capaces de modificar la genética de los seres vivos, la genética de los organismos. Ya existen tecnologías que nos permiten editar los genes, entonces precisamente ya podemos empezar a modificar el texto de estos libros genéticos que tenemos. Entonces, justamente estamos en la época donde podemos empezar sobre todo lo que más se hace es introducir genes que sabemos que están en otras especies, los introducimos, por ejemplo, en una vaca lechera, para que dé ciertas características o se produzca cierta proteína que nosotros deseamos. Entonces, es posible darle ciertas características a la leche que no se tenían, pero esa modificación es sobre la vaca. Ok. ¿No? Recuerda, eso es, no sobre el producto que sería no la sobre leche. el producto. Eso es interesante para que tomen nota. Y es importante, ahí. ¿no? Aclarar que pues no se puede modificar la leche tal cual, sino el origen, sí, ¿cierto? Quizás lo que se pueda hacer, y ahí desconozco específicamente, pero a veces tal vez le puedan añadir ciertas bacterias que pueden estar modificadas, que pueden liberar ciertas cosas, pero no es en sí sobre la leche. Siempre la modificación es sobre un organismo, puede ser sobre la vaca, puede ser sobre algún cultivo bacteriano que se le añade a la leche, etc. En fin, no sé, pero sí se podrían hacer modificaciones. Pero eso no necesariamente significa que sea malo para el consumo humano, ¿o sí? No necesariamente, Ok. no para nada. En general, los alimentos transgénicos, uno puede modificar la genética de una planta, de un organismo. Finalmente, cuando nosotros estamos consumiendo algo, pues también una fruta, una verdura, pues esa fruta y esa verdura tiene su ADN, estamos consumiendo su ADN, pero en el proceso de digestión lo destruimos. Okay. Entonces, esa parte no. Quizás algunas proteínas que pueda tener sí pueden modificar nuestro estado de salud, sí puede haber alguna respuesta a eso, pero en general, por ejemplo, los alimentos transgénicos, algunas plantas se modifican, por ejemplo, para que sean resistentes a herbicidas. Okay. Entonces, la modificación genética en sí no nos hace daño, pero muchas veces quizás esas plantas, esas verduras, fueron tratadas con una mayor cantidad de herbicidas, y ese sí puede ser un problema. Pero si nosotros modificamos un organismo, esa modificación no necesariamente nos va a afectar. Ahora, nosotros hacemos esa modificación de manera más directa,
pero prácticamente todos los cultivos domésticos se hicieron por modificaciones que hizo el hombre. Uno puede ver una fresa silvestre y no tiene absolutamente nada que ver con las fresas. Sí es cierto, que tenemos ahora. Esas modificaciones se fueron haciendo poco a poco a través de seleccionar ciertos organismos, de cruzas con las plantas de manera tradicional, y se fueron escogiendo las plantas que nos iban dando las fresas más grandes. Okay. Y ahora tenemos estos monstruos, ¿de acuerdo? Si los comparamos con las fresas silvestres. Sí, claro. Hemos ido modificando de manera indirecta los organismos, ahora lo hacemos de manera más directa. Entonces, no todos los transgénicos son iguales, hay que hacer un juicio por separado, en mi opinión, de cada uno de ellos. Ok, pues Mario, se nos fue el tiempo como agua. Ya La verdad es que a sí, veces no, uno estamos impactadas. piensa que no, es 1 hora, 40 minutos, ¿qué voy a decir? Y la verdad es que se va como agua. Y creo que nos quedamos con mucha más información en el tintero, ¿no? A veces nosotros pensamos que estos temas son complicados, pero yo creo que más bien es que no le hemos agarrado, literal, como dice mi abuelita, el toro por los cuernos, ¿no? O sea, como que le tenemos miedo como la bioquímica, ¿no? La vemos así como algo que no es parte de nosotros, pero la verdad es que el nutriólogo, creo que la base del nutriólogo es la bioquímica, ¿no? Entonces, para que no lo dejen, para que se sigan informando, para que sigan buscando al maestro que es un experto en el tema. No sé si quieras apuntar algo antes de volvernos más bien de irnos, Carlita. No, pues nada más eso, ¿no? Que como nutriólogos tenemos que estar a la vanguardia y que tenemos que conocer de estos temas, ¿no? Y agradecerle pues al doctor Mario Alberto por habernos acompañado y darnos un poco de luz en este tema. No sé. Y sobre todo yo creo que la pregunta que me queda hoy es: todavía no estamos en un punto para realizar pruebas genéticas y que sean confiables, ¿no? Sí. O sea, para todos los que se acercan por ahí a ustedes, a nosotros que se nos han acercado, para que lo piensen 2 veces. Creo que con eso me quedo el día de hoy. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a Iván, que nos está haciendo ya cara como de ya, por favor, cállense. Recuerden que nosotros tenemos una cita el siguiente lunes. Ya saben, nos quedamos en contacto. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla y nosotros se la hacemos llegar a Mario sin ningún problema, para que tengan respuesta. De eso se trata este programa, ¿no? Nosotros nos vemos el siguiente lunes, 4 p.m. por nuestra Casa Esportiva TV. Nosotros somos Algo Más que Nutrición y estamos alimentando tu deporte.